Vivimos en una época en la que la opinión pública tiene más poder que nunca. Una palabra maldicha, una broma fuera de lugar o una opinión que contradiga a la mayoría puede convertir a alguien en el blanco de críticas, ataques o incluso en un cancelado. Pero esta tendencia a seguir lo que la mayoría dicta, Nietzsche ya la había identificado. Hace más de un siglo, él la llamó la moral de rebaño. Para Nietzsche, la moral tradicional, es decir, la que nos dice lo que está bien o lo que está mal, no surge de una reflexión personal, sino de la obediencia ciega al grupo. El rebaño protege, porque da seguridad y pertenencia, pero también limita, porque castiga al que se atreve a pensar o actuar diferente. En palabras simples, muchas veces no hacemos lo que creemos correcto, sino lo que nos evita problemas con los demás. Hoy vemos esta moral de rebaño en la cultura de lo políticamente correcto. Claro, tiene un lado positivo. Busca evitar la discriminación, promover el respeto y construir un espacio más justo para todos. Pero también tiene un lado oscuro. La presión por no equivocarse nos obliga a medir cada palabra, a silenciar ideas y a repetir discursos que quizás ni siquiera compartíamos, solo para no ser atacados. En redes sociales, el miedo al señalamiento nos hace comportarnos como un rebaño digital. Todos opinamos lo mismo, todos aplaudimos lo mismo y todos callamos lo mismo. Nietzsche proponía una alternativa, el espíritu libre, esa persona que se atreve a cuestionar lo establecido, a crear sus propios valores y que no teme ser distinto. Ojo, esto no significa ser irrespetuoso, ni provocar por provocar. Significa tener el coraje de pensar por uno mismo y no dejar que la mayoría determine quién eres o qué debes decir. Para Nietzsche, la autenticidad es más valiosa que la aprobación del rebaño. Y en nuestra época, esa autenticidad es más difícil que nunca, porque vivimos bajo la mirada constante de millones en Internet. Tan solo piensa en cómo reaccionamos en redes sociales. Cuando una figura pública dice algo fuera de la norma, lo primero no es debatir, sino atacar. Cuando alguien repite lo que la mayoría piensa, aunque sea superficial, recibe aplausos inmediatos. Nietzsche nos invitaría a reflexionar. ¿Realmente creemos en lo que decimos o solo decimos porque es lo que esperan de nosotros? La moral de rebaño crea un falso consenso. Parece que todos pensamos igual, pero en realidad muchos solo callan por miedo. Esto frena el debate, impide nuevas ideas y genera un clima de censura disfrazado de justicia. Nietzsche diría que estamos cambiando un tipo de obediencia antigua, la religión, la tradición, por otra más moderna, la presión social y la cultura digital. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto de lo que decimos y hacemos responde a nuestras convicciones y qué tanto es miedo a ser señalados? Nietzsche no nos invita a rechazar toda norma social, sino a cuestionar si esas normas nacen de nuestra autenticidad o de la obediencia ciega al rebaño. En tiempos donde lo políticamente correcto marca el camino, tal vez la verdadera valentía sea atreverse a pensar distinto y ser, de verdad, un espíritu libre.